En esta sesión vamos a responder a una serie de preguntas que nos han hecho en los últimos días en relación con el libro de El fracaso de la felicidad, el llamado libro del Carlino, que forma pareja con El búho, una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, y El Carlino, el fracaso de la felicidad. En relación con la serie de presentaciones y de exposiciones que hemos hecho sobre este libro los últimos días en Madrid, en diferentes entrevistas, ha habido muchas cuestiones que se quedaron en el tintero y muchas preguntas que me han hecho y dirigido lectores particularmente interesados en una serie de facetas, y hemos reorganizado esas preguntas en una temática que tiene que ver sobre todo con felicidad y trabajo. Nos han hecho muchas preguntas en torno a este asunto y he seleccionado las que considero más importantes para responder aquí a esas cuestiones de manera muy rápida y muy sintética. No quiero dejar de hacer constar que el próximo 24 de abril, es decir, ya en este mes de abril, el próximo 24 de abril, el día después del que falazmente consideran como aniversario de la muerte de Cervantes, que en realidad muere un 22 de abril, no un 23, el 24 de abril estaremos en el Ateneo Jovellanos de Gijón para presentar este libro, El fracaso de la felicidad, con Esther Blanco, la psicóloga que dirige la clínica Persum en Oviedo. Entonces estaremos en Gijón, en el Ateneo Jovellanos de Gijón, con la psicóloga Esther Blanco, que hará la presentación conmigo de este libro. Informaremos de ello oportunamente, pero sepan que está en la agenda. Gijón, 24 de abril de este año, para hablar del fracaso de la felicidad. Aquí voy a responder ya directamente a estas cuestiones. La primera de las cuestiones que me plantea un lector es la siguiente. Me dice: usted en su libro El fracaso de la felicidad dice que el trabajo no tiene como finalidad la felicidad, sino que el trabajo tiene como finalidad ganar dinero para comprar la felicidad. Sí, eso se dice en el libro, es una afirmación que está en el libro, es cierto, que lo digo y lo suscribo. Y entonces, claro, me pregunta: ¿quiere usted decir con esto que la felicidad debe buscarse necesariamente fuera del ámbito laboral y que no es posible ser feliz en el trabajo? Vamos a ver, no es un imperativo. Lo que yo digo no tiene valor imperativo, tiene valor indicativo. Naturalmente hay personas que me van a decir que son felices en el trabajo. Bien, y yo a estas personas les preguntaría: ¿y usted sería feliz en un trabajo que le ofreciera mejores condiciones laborales y salariales? ¿Sería más feliz todavía en un trabajo que le ofreciera mejores condiciones laborales y mejores condiciones salariales? Pues seguramente sí, seguramente sí. Naturalmente esto no deslegitima que alguien sea feliz en el trabajo que realiza, pero el trabajo es un sistema de relaciones extraordinariamente complejo, que no asegura la felicidad en un 100% de los casos, sino que el trabajo tiene componentes agradables, componentes desagradables, componentes insoportables y componentes muy placenteros. Naturalmente no todos los días son iguales en el trabajo, ni todas las horas son iguales, hay momentos más pesados, momentos más ligeros. Hay etapas en la vida laboral de una persona que son mucho más llevaderas que otras, que resultan un auténtico infierno. Todo esto depende de muchas variables y de muchos aspectos. Hay clientes que dan salud, hay clientes que la quitan. Hay alumnos que estimulan la labor del profesor, hay otros que constituyen un infierno y que convierten en un purgatorio todo lo que se dice o se hace en el aula. El trabajo es una experiencia muy compleja, que no se puede reducir a una sola expresión. No se puede decir el trabajo da la felicidad o el trabajo quita la felicidad. Lo que yo digo es que el objetivo del trabajo no es dar la felicidad, sino ganar dinero. Esto es lo que yo digo y lo que quiero decir y lo que subrayo. Uno no trabaja para ser feliz. Para ser feliz hace otro tipo de cosas. Uno trabaja porque tiene que ganarse la vida, porque tiene que abrirse camino en este mundo y porque tiene que conquistar una parte de la realidad que exige dinero para poder comprarla. Naturalmente estas cuestiones no se pueden, insisto, reducir a la experiencia personal de cada uno, porque la respuesta de autodefensa es: pues yo soy feliz con mi trabajo. En primer lugar, yo no hablo de usted porque no lo conozco. En segundo lugar, no sé en qué consiste su trabajo, ya me basta con conocer el mío. Y en tercer lugar, insisto, el trabajo implica numerosos aspectos muy conflictivos que no son los mismos a lo largo del día, a lo largo del año y a lo largo de toda una trayectoria laboral. Yo empecé a trabajar hace más de 32 años. Las condiciones laborales en aquel entonces eran muy distintas a las de hoy. Hay muchos aspectos entonces que eran mejores a los de ahora. Realmente casi todos. El trabajo tiene un contenido y un continente.
A veces el continente es un inconveniente y el contenido es más agradable, a veces al revés. Insisto que hay muchas variables que no se pueden reducir a un imperativo, no se puede decir el trabajo es esto o el trabajo es aquello. Pero lo que yo sí afirmo en el libro, y lo suscribo, lo que afirmo en El fracaso de la felicidad, y lo suscribo, es que el trabajo tiene como objetivo ganar dinero, no hacerte feliz. El que vaya buscando la felicidad en el trabajo, va buscando el trabajo desde el punto de vista de sus efectos secundarios. El trabajo tiene buenos momentos y malos momentos, pero el objetivo de la actividad laboral no es hacer feliz a nadie, sino proveerle de dinero a cambio de la prestación de unos servicios. Eso es el trabajo, básicamente. Acudir al trabajo a buscar la felicidad es como exigirle al piano que resuelva una ecuación de segundo grado. No tiene sentido, son cuestiones completamente diferentes. Ese no es el objetivo del trabajo. Entonces, el trabajo no es que te haga feliz. Otra cuestión es que la gente en el ámbito laboral procure crear un buen ambiente para que el trabajo fluya mejor. Ir a trabajar de mala gana no funciona. No es el objetivo del mundo laboral, que la gente trabaje a disgusto. Ahora bien, no es lo mismo picar carbón en la mina o pescar bacalao en Terranova que dar una clase universitaria o simplemente dedicarse a la profesión musical como instrumentista de reconocido prestigio. Son actividades laborales completamente diferentes. Ahora bien, en música no es oro todo lo que suena, ni todo lo que reluce, y en el mundo académico y universitario no todas las clases son lecciones magistrales. Quiero decir que el mundo está lleno de muchos obstáculos. Nadie nace siendo catedrático de universidad. Para llegar a la cátedra hay que pelearse en muchas batallas y sufrir muchas adversidades a las que enfrentarse y superar, por supuesto quitando de en medio un montón de enemigos y de obstáculos que impiden ese tipo de accesos. Quien lo probó lo sabe y no tengo nada que añadir sobre ese punto. Ahora bien, el objetivo del trabajo es ganar dinero, no hacer feliz ni al jefe ni al trabajador. Ahora, que haya jefes que sean felices ejerciendo su jefatura o trabajadores que sean felices desarrollando su actividad laboral, eso es una cuestión personal de cada uno. Pero desde la teoría del trabajo que yo sostengo, la felicidad comienza cuando termina el horario y el calendario laborales. Y si piensan ustedes lo contrario, tengan mucho cuidado, no vaya a ser que los esclavicen más allá de las actualmente 8 horas reglamentarias, porque en los tiempos que vienen comulgan muy fácilmente con aquello de que el trabajo te hará feliz y el trabajo te libera. Mucho cuidado con ese tipo de lemas y divisas publicitarias. Siguiente pregunta. Me dice, en el mismo tema, usted critica el catecismo de la felicidad laboral, lo ponen entre comillas además, el catecismo de la felicidad laboral. Sí, es así, porque para mí ese catecismo de la felicidad laboral constituye un conjunto de dogmas idealistas que no se corresponden con la realidad. Por lo que he dicho en respuesta a la pregunta anterior, el trabajo no da la felicidad, el trabajo da dinero. Otra cosa es que la gente con dinero crea que puede comprar la felicidad, eso es otra cuestión, que se promueve y se impulsa bajo el mito de la felicidad y bajo el timo de la felicidad. Yo critico el catecismo de la felicidad laboral, esa que dice que el trabajo te hará feliz, esa que dice que el trabajo te libera. Y entonces me preguntan, ¿quiere usted decir que muchos discursos sobre el buen ambiente, el buen jefe, la buena motivación, funcionan más como formas de domesticar al trabajador que como soluciones reales a sus problemas? Pues la respuesta es que sí, realmente sí. Claro, es una pregunta retórica, porque la propia persona que me hace la pregunta ya le da la respuesta. En realidad, son formas de domesticar al trabajador y son formas de decirle al trabajador, si no eres feliz en el trabajo, eres un mal trabajador, porque el trabajo está tan bien diseñado para ti, que si eres infeliz en el trabajo, eres un desagradecido, porque además de que te damos trabajo, te muestras disconforme o inconforme con el trabajo que te damos, y por lo tanto, vete de aquí que buscaremos a otro que mejor que tú, más domesticado que tú, acepte estas condiciones. Entonces, claro, yo no digo que la expresión buen jefe sea un oxímoron, no es así. Yo nunca he tenido jefes, por lo tanto no sé si los jefes son buenos o malos. Tampoco he tenido subordinados, porque no me gusta ni mandar ni que me manden. Vamos, a mí cuando alguien me da, y alguna orden me llegaba, sobre todo cuando yo era más jovencito, diciéndome cómo me tenía que comportar. A mí no me dice cómo me tengo que comportar ni San Pedro, eso lo tengo muy claro.
y menos en el mundo laboral. Más bien he sido yo quien le ha dicho a más de un boomer cómo me tiene que tratar, para que aprenda. Eso que quede bien claro. Entonces, estos discursos sobre el buen ambiente, el buen jefe, la motivación, etcétera, etcétera, naturalmente que son formas de domesticar al trabajador y también de domesticar al alumno. Al alumno hay que darle conocimientos y que después el alumno pueda desarrollar a título propio y críticamente esos conocimientos. Y al compañero de trabajo hay que darle oportunidades para que luego él te las dé a ti. Si él es un sinvergüenza que luego te las niega, pues cruz y raya. Pero en definitiva, a la gente hay que ofrecerle una confianza y ver el uso que hace de esa confianza, si hace un buen uso o un mal uso. Y por tus obras te conoceremos, en definitiva. Por tus hechos te conoceremos, por las obras, por lo que hagas, no por lo que digas. Obras son amores y no buenas razones, dice la Paremia, y ya dice bastante. Entonces, no creo en el catecismo de la felicidad laboral, no creo en dogmas, no creo en principios formulados por filosofías, ideologías o religiones que te dicen cómo tienes que trabajar. Los hechos se abren camino por sí solos y la estrategia la da el tiempo y el espacio. La estrategia para superar un problema no la dictamina ningún sistema ideológico dogmático, lo indica simplemente el sucederse de los hechos, el tiempo y el espacio, es decir, el contexto. La estrategia te la da el contexto. Siguiente cuestión. Me dicen que en mi libro, El fracaso de la felicidad, critico la felicidad laboral. Como ven, hay un capítulo sobre la felicidad laboral que a ustedes les ha provocado una reacción anafiláctica, es decir, les ha provocado múltiples reacciones emocionales e intelectuales, ¿no? La anafilaxis de la que hablan los alergólogos. Me dice, usted en su libro El fracaso de la felicidad critica la felicidad laboral, que, según usted, se mide según la obediencia y la validación emocional del jefe. Parece que ustedes tienen jefes que son casi como el padre de Edipo, ¿no? Les imponen cierta jefes o jefas. ¿Cree usted que este modelo convierta a los trabajadores en clientes internos satisfechos, pero privados de libertad y autonomía real? No necesariamente, pero sí en parte. Claro, es que esto depende de las circunstancias enormemente en las que se tenga que desarrollar el trabajo y en las que la libertad mida el éxito del jefe y el éxito del trabajador. Es que hay contextos laborales en que si todo sale bien, el responsable es el jefe, y si algo sale mal, la culpa la tiene el trabajador. Todos ustedes han vivido situaciones de este tipo. En cualquier ámbito laboral en el que se encuentren, hay personas que cuando ustedes hacen bien su trabajo se apuntan el mérito, como si fuera propio y no ajeno, como si les amputaran a ustedes el mérito que han tenido al conseguir un objetivo. Y sin embargo, en otros casos, a veces algún compañero también se arroga este privilegio, este beneficio. Si algo sale bien, el éxito es de uno o de todos. Si algo sale mal, nadie quiere saber nada con las consecuencias ni con el último de los efectos secundarios. Entonces, claro, este modelo de la felicidad laboral convierte a los trabajadores en clientes internos. En cierta manera, fíjense que hay muchas empresas donde el trabajador es un cliente más de la empresa porque tiene acceso a determinadas participaciones, etcétera, etcétera. Privados de libertad. Es que el trabajo no siempre da la libertad, es que en el trabajo ustedes tienen que hacer lo que manda el contrato. Ustedes en el trabajo no tienen la libertad que tienen fuera del trabajo, porque en el trabajo tienen que hacer lo que han pactado a través de una relación contractual, a través de un contrato con la entidad que los ha contratado. Si a ustedes los contratan para hacer el trabajo HJK, no pueden hacer el trabajo WZX. Es decir, tienen que responder a la actividad laboral para la cual ustedes han sido contratados. Y no pueden anteponer ni su supremacismo moral, ni sus ideas filosóficas, religiosas o políticas, si las tienen, dentro de su ámbito laboral, a menos que el contrato así lo disponga. Claro, es que en una actividad laboral, la libertad y la felicidad son efectos añadidos por la retórica y la publicidad del trabajador o del empresario o del jefe o del cliente. Pero a menos que el contrato diga tienen ustedes que hacer una publicidad estupenda de la actividad laboral, ustedes no tienen por qué hacer eso. Es decir, en un contrato hay que hacer lo que se firma en el contrato y no contar cuentos que no tengan que ver con esos asuntos, a mi juicio. A mi juicio y a juicio de la hermenéutica jurídica que interpreta las posibilidades contractuales.
Otra pregunta que me hacen ustedes es la que se refiere a la regla de los 3 metros. Como todo el mundo sabe, la regla de los 3 metros es una formulación enunciada por no se sabe quién, o sí se sabe quién, pero de cuyo nombre yo no quiero acordarme aquí, en virtud de la cual la libertad del ser humano básicamente debe organizarse, debe limitarse por razones de seguridad, de confort, de felicidad, a una especie de 3 metros de diámetro. Claro, sería algo equivalente a 7,07 metros cuadrados. Me preguntan ustedes qué opino sobre esta metáfora del control espacial como medida de emancipación laboral. Bueno, pues evidentemente, ¿qué voy a opinar? Opinar poco, pero interpretar bastante. No tengo opiniones, no discuto opiniones, interpreto hechos. Pero fíjense ustedes, al trabajador se le recomienda circunscribir su libertad a una esfera, a una circunferencia de 3 metros de diámetro. ¿Y por qué no se recomienda esto mismo a los mandatarios de las grandes potencias? Siempre pongo el mismo ejemplo cuando me preguntan este tema, que me lo preguntan muchas veces. Recomienden ustedes a los grandes mandatarios de los estados y de las superpotencias que limiten su libertad a 3 metros de diámetro. Probablemente no lo aceptarán. La mayor parte de estos mandatarios pretenden que su libertad implique, en fin, la 10.000.000ª parte del cuadrante del meridiano terrestre multiplicada por 10 millones, es decir, todo el globo terráqueo, en definitiva. Entonces, es muy fácil recomendar a los demás que su libertad se circunscriba a un diámetro de 3 metros y el resto del espacio pues ya lo ocupará el prójimo. Y claro, si ustedes trabajan en un ámbito laboral donde el alcance de la libertad del prójimo es de 3 metros y el suyo es del resto del espacio, pues imagínense ustedes, consejos vendo que para mí no tengo, en definitiva. A mí cuando alguien me habla de la regla de los 3 metros, le digo, estoy encantado con que tú te la apliques, no esperes que yo lo haga, jamás, de ninguna manera. Para mí la libertad no mide solamente 3 metros. Si la libertad de la que tú dispones quieres limitarla a 3 metros, es tu problema. Mejor para mí porque yo tendré más espacio. Pero desde luego, limitar la libertad del ser humano a 3 metros implica suprimir la libertad. Entonces, esta fórmula, en definitiva, no es más que una cancamusa, que una añagaza, que un anzuelo para privar al ser humano de libertad. Tengan en cuenta que el siglo XXI tiene entre sus objetivos fundamentales privar al ser humano de libertad y se le rodea constantemente de enunciados y de mensajes en nombre incluso de la mecánica cuántica, que es como decir en nombre del pozo del café, por ejemplo, o de una interpretación oracular de lo que va a ocurrir mañana, que no tenemos libertad. Cuando alguien a mí me habla de que no tenemos libertad, lo único que me dice es que estoy delante de una persona que quiere quitarme de en medio, para evitar que mi acción en la vida limite su propia libertad. Cuando alguien nos dice que no tenemos libertad es porque quiere apoderarse de la libertad que tenemos, sea mucha o sea poca, pero le estorbamos. Cuando alguien habla de que el ser humano no tiene libertad, es alguien que declara básicamente que le molesta la libertad de los demás, en definitiva. Porque si no hay libertad, ¿por qué necesita explicar que no hay libertad? No es necesario decir absolutamente nada. Es como escribir un libro para demostrar que los fantasmas no existen. En todo caso, tendría razón de ser escribir un libro para demostrar qué fantasmas existen y dónde están. Pero claro, rompernos los oídos constantemente en nombre de que no hay libertad, a través de fórmulas diversas que van desde una interpretación pseudofilosófica y totalmente bastarda de lo que es la mecánica cuántica hasta la afirmación de la regla de los 3 metros, pero son diferentes frentes retóricos, discursivos y publicitarios de gestionar una mentira, es decir, de hacer creer a la gente de que no tiene libertad. No la tendrán ellos. Siguiente pregunta. Según su libro El fracaso de la felicidad, que usted llama popularmente el Carlino, sí, es así, los informes sobre felicidad laboral que aduce se basan en encuestas con muestras muy pequeñas y sesgadas. Sí, pero eso también lo digo yo, que las encuestas son pequeñas y sesgadas, de corto alcance y muy tergiversadas. ¿Podemos confiar en esas estadísticas para evaluar el bienestar en el trabajo? ¿Son un instrumento de propaganda empresarial? Vamos a ver, yo no sé si son un instrumento de propaganda empresarial
o un instrumento de propaganda laboral o un instrumento simplemente de propaganda política, no solo empresarial. Quiero decir, yo no sé dónde está el punto de gravedad o el centro de gravedad de la propaganda. Si en los estudios estocásticos, es decir, estadísticos que hacen las encuestas, si en la filosofía empresarial o si en la filosofía laboral, si en el trabajador, en el empresario o en los que simplemente gestionan la información. No lo sé. Yo eso no lo sé. Lo que sí sé es que el terreno de trabajo, cuánticamente hablando, las personas entrevistadas no son muy numerosas, teniendo en cuenta la gran cantidad de personas que se ven obligadas a trabajar. Y por otro lado, la interpretación que se hace es muy sesgada, es realmente muy sesgada, porque viene a decir que en los países nórdicos la gente es más feliz en el trabajo que en los países sureños. Esto es totalmente arbitrario, porque en los países nórdicos el índice de suicidios es absolutamente brutal en relación a los países sureños, trabajen o no trabajen. Y por otro lado, si la felicidad laboral triunfa en sociedades donde simultáneamente triunfa el suicidio también, aquí hay datos muy contradictorios que los informes y las estadísticas no resuelven. No voy a apelar a aquella frase que se atribuye a Aristóteles, según la cual hay varios tipos de mentiras y uno de ellos es el de las estadísticas, es decir, dicen que Aristóteles decía, aunque yo esto no lo he leído en ninguna parte de Aristóteles, que hay dos tipos de mentiras, por un lado las estadísticas y por otro lado todas las demás. Pero esto más me suena a un chiste retórico que a una declaración aristotélica que tampoco es descartable. Lo que sí quiero decir es que los informes sobre la felicidad laboral tienen un objetivo fundamental, que consiste en suprimir la insatisfacción y la queja en el trabajador. Cuando se habla de la felicidad en el trabajo y no de los derechos en el trabajo, cuando se habla de la felicidad del trabajador y no de los derechos del trabajador, a mí la situación me resulta muy preocupante, muy espantable. Al trabajo no se va a ser feliz, al trabajo se va a producir y a ganar dinero conforme a una legalidad, conforme a un derecho. No podemos reemplazar el derecho laboral por la felicidad laboral, porque esto abre puertas a tránsitos siniestros. Es decir, en el trabajo hay que cumplir con un contrato conforme a un derecho. No hay que sentirse feliz conforme a unos imperativos propios de un catecismo laboral o de una regla de 3 metros o de lo que sea. Eso a mí me resulta muy preocupante. Vamos a ir terminando. Me dicen ustedes, uno de ustedes me dice, usted compara al jefe, en su libro, El fracaso de la felicidad, usted compara al jefe de turno con un pastor o con un gurú que valida emocionalmente al trabajador. Sí, entre comillas, valida emocionalmente al trabajador. Esto es así, yo lo hago en el libro. No se puede considerar que el jefe es una especie de pastor o gurú que valida emocionalmente al trabajador, porque eso significa identificar al jefe con un cura, con el cura de la parroquia, que te dice no si eres bueno o mal trabajador, sino que lo que te dice es si eres buena o mala persona, porque aquí hay una valoración moral del trabajador. Se supone que si eres un buen trabajador eres una buena persona y las cosas te irán bien. Esto es calvinismo puro. Esto no es el catecismo laboral, esto es el calvinismo laboral. Y sobre esto prevengo en el libro del fracaso de la felicidad. Esto es muy preventivo. No es lo mismo tener de jefe a un compañero que tener de jefe a Calvino. Son cosas muy diferentes. Entonces, claro, cuando el jefe, cuando la persona que dispone del trabajo que tenemos que hacer, se comporta como un pastor protestante o como un gurú, como un líder religioso, que valida emocionalmente lo que hacemos y no laboralmente, aquí hay un desplazamiento de objetivos y de competencias profesionales. Y claro, lo que me preguntan es, ¿hasta qué punto cree usted que esta dinámica sustituye la justicia y dignidad laboral por sumisión y manipulación emocional? Pues hasta el punto que los trabajadores lo permitan, indudablemente, porque no se puede traducir a un lenguaje emocional lo que es un contenido laboral y lo que son unos objetivos empresariales y productivos. El jefe no es un cura que te valida moralmente o emocionalmente el contenido de tu trabajo. No trabajamos en una iglesia, el mundo no es una cofradía de creyentes, una empresa, una multinacional, no es una cofradía, insisto, no es una hermandad, es otra cosa, es otra cuestión completamente diferente. A los trabajadores no les une una religión,
les une unos objetivos profesionales. Otra cosa es que luego cada uno de estos trabajadores pueda tener una ideología, una religión, unas creencias filosóficas o unos idealismos particulares o una teoría sobre la mecánica cuántica en virtud de la cual exista o no la libertad. Eso ya es otra cuestión personal de cada uno. Pero estos asuntos no se pueden llevar a las reuniones de trabajo. Penúltima cuestión y ya terminamos. Muchos de sus capítulos del libro El fracaso de la felicidad critican la idea del salario emocional, lo ponen entre comillas también, el salario emocional, como un sustituto del dinero real. Claro, ¿usted cree que estas estrategias de motivación son un incentivo legítimo o una forma de explotación encubierta? Vamos a ver, yo esto lo explico en el libro y digo claramente que esto es una forma de explotación emocional encubierta en virtud de la cual quien debe pagar en dinero se ahorra ese dinero mediante el pago en emoticonos. Ustedes no pueden cobrar en emoticonos, ustedes tienen que cobrar en dinero real, valga la redundancia, el resultado del trabajo que realizan. Porque ustedes imagínense que tienen el salario mínimo interprofesional sean 500 euros por una parte y 600 emoticonos por otra. ¿Y qué hago yo con los emoticonos? Se pueden intercambiar por monedas virtuales, por Bitcoin o por otro tipo de divisa. Claro, es que pagar a alguien emocionalmente supone que el empresario se ahorra dinero. Entonces, miren ustedes, vamos a hacer un pacto con Hacienda. Yo cobro mi nómina en metálico y Hacienda pago mis impuestos a Hacienda emocionalmente. Es decir, la fiscalización a Hacienda que sea emocional y mi nómina que sea con dinero. Esto es muy simple, lo del salario emocional. La universidad o la empresa que me pague, ¿me quiere pagar con salario emocional? Vale, que lo haga. Pero entonces yo también declaro mis impuestos con una fiscalidad emocional. Los pago con emoticonos, no hay ningún problema. Que me abran una página web en internet y yo pago mis impuestos con emoticonos de todo tipo y configuración y me ahorro el dinero. Entonces, claro, imagínense ustedes qué fiscalidad se mantiene de esta manera o qué tipo de valor impositivo puede sobrevivir en un contexto de esta naturaleza. Entonces, la idea del salario emocional es tan interesante como nesciente, es ridícula. Alguien que acepte el salario emocional en realidad no sabe lo que acepta. Es la cuestión del derecho mercantil aplicada al Quijote. Don Quijote le paga a Sancho Panza un salario emocional y Sancho Panza le dice, oiga, mire, aparte de las emociones que usted me transmite en estas aventuras que usted y yo llevamos, que vuestra merced y yo llevamos, yo quiero que me pague con dinero y quiero que me firme una cédula en virtud de la cual me paga con 3 pollinos que usted tiene. Es decir, que me pague con dinero, en definitiva, no con emociones. Porque ya digo, si una empresa me paga a mí con emociones, entonces el Estado que me cobre también impuestos emocionalmente y yo me ahorro el dinero. Claro, eso es o para todos o para nadie. Pero el salario emocional no es que sea un incentivo legítimo o ilegítimo, es que es un timo. El salario emocional es una tomadura de pelo completa. Última pregunta y última respuesta. Insiste usted en que la propiedad y la autoría se diluyen en este siglo XXI en la era digital, con obras y derechos sometidos al uso colectivo. ¿Hasta qué punto cree que esto erosiona la responsabilidad y la originalidad individual? Pues hasta el punto que lo permita la tecnología. Y realmente cuando la tecnología se desarrolla más y más allá de las posibilidades del control humano, pues indudablemente el ser humano queda reducido a un pelele, a una piltrafa. No es la primera vez que esto ocurre a lo largo de la historia, no es la primera vez que a lo largo de la vida del ser humano, este ser humano se convierte, insisto, en un pelele. Lean ustedes el teatro, vean ustedes el teatro de Valle Inclán, y ahí verán al ser humano convertido en un pelele esperpéntico, trágico y cómico a la vez. Vean ustedes muchas de las situaciones en las que desde el punto de vista de lo ridículo y de lo grotesco el ser humano queda convertido en un instrumento, en una pieza mecánica. No es, insisto, la primera vez que cuando en determinadas etapas de la historia la ciencia y la tecnología pisan el acelerador, más allá de las posibilidades de interpretación humana, el ser humano pierde el compás, pierde el ritmo al que debe trabajar. Es cierto que en la era digital toda la legislación mercantil queda obsoleta, porque la posibilidad de apropiarse del trabajo ajeno, de reproducirlo sin permiso,
de copiar imágenes y textos sin aducir públicamente la autoría, se ha multiplicado completamente. ¿Se puede reconocer, se puede saber? Sí, pero no hay forma de contrarrestarlo. La piratería informática se lleva por delante filmografías, obras literarias, imágenes. El ser humano pierde el control de la propiedad constantemente. Pierde incluso el control de la propiedad de su propia casa, valga la redundancia. Si alguien la ocupa, puede encontrar muchas limitaciones legales para expulsar a las personas que la han ocupado. De tal forma que el siglo XXI es un siglo que discute enormemente la propiedad y la legitimidad de la propiedad. De hecho, la propiedad privada empieza a desmoronarse en muchísimos aspectos y no creo que haya ningún tipo de gobierno, de ninguna ideología posible, que vaya a poner límite a esta situación que ha venido para quedarse. En realidad, las democracias contemporáneas no saben qué hacer con la propiedad privada. El Estado del siglo XXI no sabe qué hacer con la propiedad privada, pero sí hay una tendencia muy clara: no la defiende, no la protege. Y tampoco permite que el ser humano disponga de apoyo legal para defender la propiedad privada. Esta es una situación inédita en muchas etapas anteriores de la historia, que se consideraba a la propiedad privada como el pilar de la familia y de la propiedad y de la seguridad social. La propiedad como pilar de la propiedad no es una redundancia cualquiera, es decir, es una cuestión absolutamente medular. La propiedad preserva la propiedad. Hoy día, sin embargo, ocurre todo lo contrario. Se dinamita la herencia de padres a hijos, se invita a los padres a desheredar a los hijos, se interfiere enormemente en las posibilidades de cesión de esas herencias a terceros que no sean genealógicamente los parientes de quienes han, digamos, acumulado esas presuntas riquezas que siempre se consideran como sospechosas de habérselas arrebatado a terceras personas, por supuesto inmerecidamente. Hoy día se demoniza la propiedad, se anatematiza la propiedad, se condena la propiedad, se considera que lo que se tiene en propiedad es algo que se ha robado ilegítimamente a otro, de tal manera que sobre la propiedad pesa una leyenda negra. Incluso sobre la autoría se considera que lo que está escrito y publicado es de todos y que no tiene padre ni madre. Y esto tiene unos antecedentes que ya se encuentran en el estructuralismo. Tengan en cuenta que Roland Barthes habló en 1968 de la muerte del autor. Era una manera muy sutil y práctica de decir que el autor no tiene competencia sobre lo que ha escrito, porque algo escrito y publicado ya pertenece a todos y no al autor. Posteriormente, en el año 69, Michel Foucault, que fue repitiendo lo mismo que Roland Barthes, dijo que el autor era una función social, es decir, alguien que no existía. Pero, sin embargo, tanto Roland Barthes como Foucault nunca dejaron de cobrar derechos de propiedad intelectual amparados en el copyright de sus propios libros. Entonces, esto no es que sea una contradicción, es que es una declaración de cinismo. Decir que el autor ha muerto cuando ellos se hacen célebres y famosos vendiendo sus propios libros. Entonces, estas ideas que en un primer momento se desarrollan en el ámbito de la literatura y de la teoría de la literatura penetran ya en un sentido mucho más amplio, en una sociedad que no reconoce en la propiedad ninguna legitimidad sobre lo que se posee. Y esto naturalmente tiene unas consecuencias que no van a pasar desapercibidas, aunque el derecho mercantil, el derecho penal y el derecho civil se encuentren completamente obsoletos para hacer frente a las nuevas situaciones que el siglo XXI, a través del desarrollo tecnológico, impone en todo lo que hacemos y publicamos básicamente en Internet. De tal manera que la propiedad está en crisis, la propiedad privada está en crisis, sobre ella pesa una leyenda negra y pueden estar seguros de que en la segunda mitad del siglo XXI tendrán que luchar muy duramente por defender una cosa que se llama propiedad vinculada a la libertad, que estarán muy mal vistas. Frente a estas tendencias tenemos otras que se mueven en un sentido muy contrario, como es el anarcocapitalismo, que sostiene que el Estado es un obstáculo y que, por supuesto, debe suprimirse para defender de esta manera la propiedad privada. Son tendencias que se plantean y que, conflictivas unas con otras, tratarán de imponerse. Pero lo que sí está claro es que hoy sobre la propiedad pesa una leyenda negra que nunca, como en el siglo XXI, ha resultado tan nociva para la supervivencia del individuo, de la libertad individual y de lo que uno ha podido hacer a lo largo de su vida. Cuando la propiedad se considera como el resultado de un hurto al prójimo, de algo que se ha robado a otra persona, todo lo que tiene que ver con las pertenencias personales resulta algo muy peligroso. Defender la libertad es defender la propiedad privada.
Esperen ustedes a ver qué es lo que les dice el siglo XXI en su evolución. Lo que yo sí tengo claro es que defender la literatura es defender la libertad. Y, por supuesto, si hay algo que nos prevenga contra el fracaso de la felicidad, es el conocimiento de la literatura. En este libro, el fracaso de la felicidad no se condena a la felicidad, se previene de aquellos actos que pueden inducirnos a que nuestra satisfacción fracase. Nuestros objetivos en la vida son muy legítimos, pero para preservarlos como es debido es necesario saber cómo evitar los fracasos que nos destruyen la felicidad. La pregunta clave es la siguiente: ¿qué harás cuando la realidad destruya tus sueños? ¿Cómo preservar la felicidad? Aquí tienes muchos caminos que te pueden conducir a evitar el fracaso de la felicidad. La mejor manera de evitar el fracaso de la felicidad es leyendo un libro que se titula precisamente El fracaso de la felicidad, porque solo se puede evitar lo que se conoce y silenciar lo que se sabe.